Para la actividad, vamos a crear una base de datos orientada a objetos utilizando Kepler, que es una versión de Eclipse. También utilizaremos el DB for Objects, que es una librería propia de Java para poder manejar las bases de datos orientadas a objetos. También utilizaremos OME, que es un plugin de Eclipse para mostrar y verificar los resultados de la práctica. Para realizar la práctica, vamos a crear la base de datos orientada a objetos partiendo de este diagrama de clases, con el cual se muestra cada una de las clases que serán necesarias implementar en el proyecto y posteriormente se pasará a código Java. Para ello, lo utilizaremos Eclipse. Dentro de Eclipse creamos un nuevo Java Project y de acuerdo al diagrama de clases creamos las clases dentro del paquete empresa. En este caso tenemos las clases plantilla, docente, actividad y la principal. También hacemos referencia a las librerías que utilizaremos para poder manejar las bases de datos orientadas a objetos. La primera clase que creamos es la de plantilla, en la cual, de acuerdo al diagrama de clases, se le ponen o se le colocan los atributos necesarios, que son área, año, cuatrimestre, director, secretario académico, secretario de finanzas y lista de profesores, a la cual contendrá una lista de tipo docente. También se le agregará el método constructor, que recibirá cada uno de los parámetros necesarios para crear una plantilla, al igual que sus métodos getters y setters de cada uno de los atributos. De igual forma se le agregará un método llamado agregar docente, con el cual se le podrá agregar docentes a la lista de docentes que posee la clase plantilla. La siguiente clase que se creará va a ser la de docente, que al igual a la de plantilla, se le agregarán sus atributos propios de ella, que son número de expediente, nombre, apellido paterno, apellido materno, sexo, puesto, título, una lista de objetos de tipo actividad, y que se llamará lista actividades, y el número de actividad. Y al igual que la plantilla, se le creará su método constructor, que recibirá todos los atributos que son de la clase. De igual forma, se agregará un método que se llamará agregar actividad, que permitirá agregar actividades a la lista de actividades de la clase. También se agregará la clase actividad, igual con sus atributos que son nombre, lugar, día, hora, modalidad, IP, todos tomados del diagrama de clase. Igual se le agregará su método constructor, que recibirá los atributos de la clase para crearla. Y al igual que en las demás clases, se le agregarán igual sus métodos setters y getters. Implementamos también la clase principal en la que primeramente en estas líneas de código mostramos dónde se guardará el archivo de la base de datos. Después, en el método main, de acuerdo a lo solicitado por la práctica, creamos tres objetos de la clase plantilla. El primer objeto de la clase plantilla se llama plantilla SS, en la que agregamos estos nombres. También para este objeto agregamos 10 docentes, como se muestra aquí. Después, para cada docente agregamos una actividad en la que a cada docente se le asignó una materia, un horario, los días que elabora, si es escolarizado o no escolarizado y el área en donde va a trabajar. De igual manera para el objeto 2, que se llama plantilla 2, y también de igual manera agregamos los 10 docentes con las 10 actividades para cada uno de ellos. También
se creó el objeto 3 que se llama plantilla 3 de la clase plantilla, que igual como los anteriores, se agregaron los docentes y a cada uno una actividad. Después guardamos la base de datos y cada una de las plantillas. Al ejecutar la clase principal, guardamos las 3 plantillas que anteriormente hemos creado. De igual manera se guarda el archivo de la base de datos. Ahora dentro de OME verificaremos los resultados y que efectivamente se guardaron los objetos dentro de la base de datos de la siguiente manera. Primeramente, realizamos la conexión a la base de datos que anteriormente ya hemos creado. Para esto buscamos el nombre con el que la guardamos, que es de docentes escuela. Hacemos la conexión y aquí nos mostrará ya las clases que anteriormente habíamos creado. Y en esta vez pues mostraré que los 3 objetos han sido guardados correctamente. Como se muestra aquí, ya están las 3 plantillas que son los 3 objetos. Al seleccionar el primer objeto, mostraremos que efectivamente tendremos una lista de profesores, como se muestra aquí. En el primero tenemos a Ángela Hernández Ríos como el primer docente que hemos agregado con su respectiva actividad. También, de igual manera, para el segundo objeto, tenemos la lista de docentes y por cada uno sus actividades que de alguna manera se le fueron agregando. Por ejemplo, en este de Carlos Ortiz, que tiene una actividad que se llama su materia de nombre matemáticas, el lugar UTIM, día, martes y miércoles, su horario de 11 a 12, su modalidad escolarizada y su programa educativo, procesos alimentarios. Y pues de la misma manera con el tercer objeto, con su lista de docentes y por cada uno de los docentes su actividad a realizar o su actividad que de alguna manera se le agregó. De manera general, se puede decir que la práctica realizada nos permite comprender el funcionamiento de las bases de datos, así como su administración por medio de la herramienta Eclipse.